El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y le invito para que se acerque a la carta del apóstol San Pablo dirigida a Timoteo. Capítulo 4. El capítulo 4. Verso 8. Primera a Timoteo. Capítulo 4. Versículo 8. Carta inspirada del apóstol San Pablo. Carta inspirada del Espíritu Santo al discípulo Timoteo, discípulo e hijo espiritual del apóstol de los gentiles, San Pablo. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa y poderosa palabra. Hemos titulado esta disertación Ejercicio piadoso. Ejercicio piadoso. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor, el que inspiró esta palabra, que nos dé ahora iluminación espiritual, un corazón entendido. Es importante que oremos para que esto lo haga el Señor. De lo contrario, la palabra no la vamos a entender. Y es triste, pero entrará por un oído y saldrá por otro. Así es que vamos a rogarle al Señor que nos ilumine. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, abre nuestros sentidos espirituales, de manera que nosotros podamos tener un corazón entendido, podamos tener percepción espiritual de tu santa y poderosa palabra. Abre nuestros sentidos, danos una mente espiritual. No queremos tener, Señor, una mente oriental, ni occidental, ni norteña, ni sureña, una mente cultural. No. Necesitamos una mente espiritual. Por eso, Señor, toca nuestra mente, abre nuestros sentidos espirituales y permite que esta palabra la podamos recibir con gozo, como la semilla, Señor, que cae en buena tierra y lleva fruto para la gloria de tu nombre. Te lo hemos rogado, Padre, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a rogar ahora entonces que usted esté atento, muy atento, en estos próximos minutos a lo que queremos compartir. Vamos a introducir esta disertación con unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos principales, los argumentos principales de esta disertación. Escuche con atención. Haga que estas palabras penetren en su corazón. Todo deportista profesional debe ejercitarse rigurosamente para tener muchas probabilidades de alcanzar la victoria cuando llegue el tiempo de una competencia. Así es evidente. Si me están escuchando personas que son deportistas, ya sea amateurs o profesionales, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Si un profesional, un deportista profesional va a competir, él hará todo lo posible por entrenarse, por ejercitarse, por prepararse, porque de esta manera, cuando llegue el día de la competencia, tendrá muchas probabilidades de éxito. Podrá tener una victoria sobre sus competidores y ganar el premio. ¿Sí? Ganar el premio por haber competido y haber vencido a sus competidores. Esto es así.
¿sí? Esto es así. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo viví en un barrio en la ciudad de Cartagena, Cartagena la Heroica, Cartagena de Indias, que cerca de mi casa, la residencia donde yo vivía, cuando yo era soltero, yo conocí a un famoso boxeador. Vivía allí en el barrio. Él se llamaba Rubén, no sé si todavía esté vivo, Rubén La Cobra Valdés, primo de otro campeón mundial de peso welter mediano, que ese sí falleció, Rodrigo el Rocky Valdés. Ellos fueron glorias del boxeo colombiano. Rubén La Cobra Valdés vivía cerca de mi casa. Y yo veía a Rubén La Cobra Valdés levantarse todos los días, muy temprano en la madrugada, muy temprano. Y yo veía cómo él hacía su rutina, y después que hacía su rutina daba varias vueltas a la comunidad, al barrio. Entonces llegaba a un parque y ahí terminaba su rutina haciendo ejercicios, ¿sí? Toda clase de movimientos. Él era un boxeador y en ese momento era campeón mundial también de su categoría. Yo estaba atento todos los días. Esto era todos los santos días que este señor hacía su rutina, sus ejercicios, y terminaba siempre ahí enfrente del parque donde estaba nuestra casa, y terminaba él sus ejercicios. Él estaba allí más o menos, diga usted, unos 35, 40 minutos haciendo ejercicios, movimientos propios de un boxeador, etc. Llegó el día del combate, él era campeón mundial, tenía que retener su corona de campeón mundial. Y cuando él llega al cuadrilátero, yo vi la pelea por televisión, la transmitieron desde la Plaza de Toros Cartagena de Indias, en la ciudad de Cartagena. Y es increíble que a mí me impresionó mucho esto, porque es que yo vi que después de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, tanto ejercitarse, y Rubén La Cobra Valdés ese día perdió la corona mundial, perdió el combate. En el segundo round lo noquearon, lo tiraron a la lona, nocaut técnico. Imagínense usted. Y yo me puse a pensar, tanto tiempo este señor peleando, ejercitándose, sacrificándose, para que en cuestión de 5 minutos, porque un round de boxeo, de una pelea profesional de boxeo, lo que dura son 3 minutos, y a él lo noquearon en el segundo round, como a la mitad del segundo round, o sea, 5 minutos. En 5 minutos perdió el combate, y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué perdió? Es evidente que el otro se preparó mejor, y por eso el otro lo venció. En la vida cristiana sucede algo similar. Nosotros estamos en una carrera. Nosotros estamos en una especie de combate, ¿sí? Y este combate es diario. Indudablemente, el que se ejercita más y tiene más habilidad es el que lleva la victoria. Efectivamente, así es. Rubén La Cobra Valdés perdió porque el otro se preparó mejor. Tuvo más habilidad, tuvo más capacidad, aprovechó una debilidad de su contrincante y lo venció, lo tiró a la lona, nocaut técnico, y Rubén La Cobra Valdés perdió el título mundial. De la misma manera, un cristiano también debe ejercitarse, pero espiritualmente, porque de esta manera tendrá posibilidades de conquistar un galardón y llevar una vida espiritualmente victoriosa. Así es, ya lo hemos dicho. Tenemos que hacer un paralelo entre estas situaciones de la vida real con la vida de un cristiano. Usted y yo estamos en una carrera, usted y yo estamos en un combate, y este combate es diario. Y para este combate tenemos que ejercitarnos, ¿sí? Pero nuestro ejercicio no es físico, nuestro combate no es físico. La Biblia declara con absoluta claridad
que nosotros estamos inmersos en un combate espiritual contra un mundo espiritual de maldad. Por lo tanto, si el mundo espiritual al que enfrentamos es poderoso, es importante que no solo echemos mano de las armas que el Señor nos ha provisto, sino que nosotros nos ejercitemos espiritualmente para tener buena salud espiritual y para tener garantizada la victoria en los combates que a diario nosotros vivimos como creyentes. El apóstol Pablo entendía esta verdad espiritual y por eso revelaba la superioridad de una vida piadosa espiritualmente sobre el cultivo del cuerpo físico. Así es, el fisiculturismo se llama el arte de cultivar físicamente el cuerpo. ¿Sí ve? Hay campeonatos mundiales de esto, tanto de hombres como de mujeres. Personas que se dedican a cultivar su cuerpo, su físico. Ahora, esto es una disciplina deportiva y alcanza también niveles profesionales, no solamente niveles de amateurs, sino nivel profesional. Hay campeón mundial, hay un título que se llama así, Miss Mundo, Mr. Mundo, el tipo más acuerpado, el tipo más musculoso, el que mejor haya cultivado sus músculos, igual para hombres y para mujeres. ¿Ve? Es increíble ver mujeres con un cuerpo físicamente desarrollado, musculoso, tan musculoso como el de un hombre. Claro que esto es una especie de aberración. Imagínense usted, una mujer que debe caracterizarse por una figura atractiva, estética, delicada, y usted, imagínese usted el esposo de esta mujer cuando la toque, cuando la acaricie, ¿qué es lo que va a ver? Puro nudo, mi hermano, puro músculo. Imagínese usted. Y si el tipo no es fisiculturista y tiene algún conflicto con esta mujer, pobre tipo, porque estas mujeres son, mejor dicho, unas mujeres con un cuerpo exagerado, ¿ve? Una cosa grotesca. Entonces, San Pablo, nosotros vemos aquí que no menosprecia el hecho de que tú y yo cultivemos, ¿ve?, nuestro cuerpo físico, lo cuidemos con ejercicio físico, ¿verdad? Por cuestiones de salud, ¿sí? Por salud, más que todo. Pero que no convirtamos esto en un régimen disciplinario, deportivo a nivel profesional, al punto de descuidar el cultivo de lo más importante para nosotros, el cultivo de nuestra vida espiritual. La Sagrada Escritura revela muchos de los ejercicios espirituales que un cristiano debe practicar para llevar una vida espiritual saludable. Así es, así es. La Biblia nos muestra ciertas disciplinas que nos ayudan a cultivar nuestra vida piadosa, nuestra vida espiritual. Escuchemos algunas de estas. Entre estos ejercicios, por ejemplo, está la oración, el ayuno, el servicio cristiano, el estudio y meditación de la palabra de Dios y la costumbre de velar, entre otras. Mire, estas disciplinas, estos ejercicios que hemos mencionado nos ayudan a mantenernos saludables espiritualmente y preparados para el combate espiritual que tenemos contra el reino de las tinieblas. Entre ellas, recordamos la oración, ¿sí ve? El ayuno, son ejercicios espirituales, ¿sí? Las veladas, los tiempos de velar en las noches, ¿sí? Velar, es decir, abstenerse de sueños, un sueño que es legítimo, ¿sí? Están dedicadas, según los médicos, los especialistas en la salud física, están dedicadas 8 horas para el sueño, para el descanso, 8 horas. Cuando una persona no descansa esas 8 horas, tarde o temprano el cuerpo le pasa una factura. Empieza a tener quebrantos de salud porque no ha dedicado las horas que legítimamente el cuerpo necesita para descansar. ¿Ve? Entonces, cuando uno vela, uno sacrifica horas de sueño que son legítimas, ¿sí? Por alcanzar propósitos espirituales. Pero además del ayuno, la oración, la vigilia,
tenemos uno aquí que nos llama la atención. Bueno, el estudio de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática, porque la palabra de Dios es como pan, ¿sí?, que alimenta nuestra alma. Es el pan espiritual que alimenta nuestra vida espiritual. Así como el cuerpo necesita pan físico, el alma también necesita un pan espiritual. San Pedro dice que es leche, leche espiritual. Leche espiritual es la palabra de Dios. Entonces, aquí hay uno de estos ejercicios en el cual vamos a meditar en el día de hoy. De esto vamos a hablar. Es la meditación. La meditación. Meditar. Aprender a meditar. Así que conoceremos hoy poderosas declaraciones acerca de la necesidad de ejercitarnos espiritualmente en la meditación. La meditación. Vamos a conocer, ¿sí?, algunas verdades espirituales. La palabra de Dios nos revela con respecto a lo que es el ejercicio de la meditación. Aprender a meditar. Número 1. El significado de una sana meditación. ¿Qué significa meditar sanamente? ¿Qué significa? Número 2. El objeto de nuestra meditación. El objeto de nuestra meditación. ¿En qué o en quién tenemos que enfocarnos para meditar? Y número 3. Los beneficios de la meditación. Los beneficios que se derivan de aprender a meditar. Los beneficios que se derivan de la meditación, como lo revela la Escritura. Ninguno de estos conceptos que ahora vamos a explicar son conceptos que yo he inventado, ¿ve? O los he copiado de algún psicólogo o de algún terapeuta clínico. No, esto no lo he visto yo en ningún libro. Esto no lo he aprendido yo de ningún tratado de psicología clínica, psicología práctica o algún libro de alguna religión sagrada. No, no. Lo que les voy a compartir lo hemos derivado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual de doctrina y de conducta ética. La palabra de Dios es la que nos revela estas 3 poderosas revelaciones acerca de la meditación. ¿Qué significa? ¿En qué debemos meditar o en quién? Y los beneficios de aprender a meditar. Así que nos vamos a enfocar de inmediato en el primer punto. El significado de una sana meditación. Meditar es hablar en voz baja o en voz alta con uno mismo. Ahí está la primera definición. Hablar en voz baja o en voz alta, pero no con nadie, sino con uno mismo. Posiblemente usted ha hecho esto, pero de pronto usted no ha entendido qué es lo que está pasando. Posiblemente a usted lo han visto hablar solo, ¿ve? En la casa o en la calle, ¿sí? Y más de uno ha dicho, este hermanito, esta hermanita como que se le aflojó algún tornillo. Anda mal de la cabeza porque usted lo ve que anda en la calle hablando solo. O en la casa de repente riéndose solo. ¿Ve? Posiblemente. Y resulta ser de que lo que esta persona está haciendo es meditar. No es que está loco o está loca, sino que está meditando. Lo que pasa es que él no entiende. Posiblemente no entiende. Hay gente que sí lo sabe, ¿ve? Y esto lo hacen a menudo, ¿sí? Gente que sí sabe, ¿ve? Y hablan solos, hablan consigo mismos o hablan en público a veces, ¿ve? En voz alta. Obviamente que esto no se debe hacer porque se expone uno a que lo juzguen de esta manera, ¿ve? Pero sí son conscientes de que lo que están es meditando. Pero hay otras definiciones. Meditar es mascullar, musitar o analógicamente rumiar como lo hace una oveja. Qué interesante es esto, ¿no? Mascullar, ¿sí? Mascullar. ¿Pero mascullar qué? ¿Agua? ¿Aire? No, mascullar palabras, mascullar ideas, ¿sí? Musitar es hablar en voz baja,
como un murmullo, ¿sí? Es un murmullo. ¿Ve? Mascullar, meditar. Es analógico. Esta acción es analógica a lo que hace una oveja. Una oveja es un animal que pertenece a los rumiantes. Y la oveja es un animal que digiere su alimento. Lo pasa por sus 4 estómagos. Lo mismo hace la vaca. La vaca tiene 4 estómagos y su alimento lo pasa por sus 4 estómagos. Lo digiere, lo masca, lo digiere, pasándolo por sus 4 estómagos. Note usted, ambos son animales que la Biblia los considera animales apropiados, animales limpios, animales que eran usados para los sacrificios que se ofrecían a Dios. La vaca, la oveja. Es increíble que el Señor a nosotros, su pueblo, su iglesia, nos llama ovejas. Y Él se presenta como el pastor de nuestras almas. Él es el pastor espiritual, nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado, dice el salmista. Es interesante. Ahora, ¿por qué el Señor nos llama así? Porque en nosotros se debe dar esta cualidad que se da en la oveja. Así como la oveja, como la vaca, rumia su alimento, igual tenemos que hacer nosotros. Igual tenemos que hacer nosotros. Esto entonces de rumiar no es otra cosa que meditar, meditar. Yo sospecho que esto, gran parte del pueblo de Dios, estoy casi seguro, que son muy pocos los que han aprendido a meditar, a mascullar, a rumiar lo que se les provee como alimento espiritual. Una doctrina, una enseñanza, una predicación, ¿ve? Uno tiene que rumiarla, tienes que mascullarla, tienes que digerirla, porque de lo contrario te expones al peligro de comer cualquier cosa y a veces lo que estás comiendo no es saludable y te puede hacer daño. San Pedro advierte de que la palabra de Dios debemos desearla, anhelarla como niños recién nacidos, pero es la palabra, la leche espiritual no adulterada. No adulterada, leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque si tú te alimentas espiritualmente con una doctrina que no es sana, una palabra que no es sana, una enseñanza, una predicación que no es sana, te puede hacer daño. Te puede hacer daño. Es importante entonces que usted sepa lo que está oyendo, sepa de qué se está alimentando, quién le está proveyendo a usted alimento espiritual, ¿sí? Porque existe un riesgo de que lo que te estén proveyendo no sea sano, no sea doctrinalmente sano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Meditar es inquirir, discurrir, reflexionar. Inquirir, discurrir, reflexionar. Estas son capacidades que Dios nos proveyó a nosotros, a los seres humanos. Somos los seres humanos los únicos que podemos inquirir, razonar, reflexionar, discurrir. Los seres humanos somos los únicos. Los animales no pueden hacer esto. Entonces, si Dios nos ha provisto de esto, por favor, hermanos, usemos lo que Dios nos ha dado. Usemos la materia gris, usemos el cerebro y no estemos dando por sentado que lo que oímos, que lo que recibimos como alimento espiritual para nosotros es sano. No, no, no. Pruébelo, examínelo, reflexione sobre eso, discurra, reflexione, ¿sí? Eso es meditar. Y para eso hay que usar la mente. Para eso hay que usar esos dones, esa intuición que Dios nos dio, esa capacidad de razonar, esa capacidad de reflexionar, de discurrir, de inferir, ¿sí? Las verdades espirituales, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces hay que despertar ese entendimiento, despertarlo cada vez que nosotros recibamos una instrucción, una enseñanza,
una predicación. Esto tenemos que hacerlo. Meditar es razonar sobre algo. Meditar es descubrir por inducción algo que no está a simple vista. El mismo Dios nos llama a razonar. El profeta Isaías dice, inspirado al pueblo de Israel, se dirige y le dice que Dios los llama a que entren a cuentas con Él, que razonen con Él. Porque Dios es un Dios razonable y Dios nos dio a nosotros razón. ¿Sí? Entonces, cuando tú meditas, ¿ve?, con Dios, tú puedes razonar con Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Por qué te pasan a ti ciertas cosas que no tienen explicación? Cuando tú entras a razonar con Dios, Dios te da el entendimiento. ¿Ve? Dios te da la capacidad de saber, de entender, de percibir qué es lo que está sucediendo. Es decir, te da una explicación lógica, te da una explicación razonable. Dios nos llama a esto, mi amado hermano. Dios nos llama a razonar, a reflexionar. Ahora, cuando usted aprende a meditar en la palabra de Dios, usted debe aplicar lo que se llaman métodos de estudio para aprender la palabra. Métodos de estudio bíblico. Usted debe aprender. Nosotros capacitamos a nuestros obreros, nuestros mentores, los ministros y todo aquel que quiera profundizar en la palabra de Dios. Nosotros le enseñamos por medio de un programa de capacitación a nivel de técnico o a nivel profesional. Le enseñamos no solo técnicas para predicar, para comunicar, para enseñar la palabra de Dios, sino que le enseñamos métodos de estudio. Métodos de estudio. Entre estos métodos de estudio hay un método interesante que se llama el método inductivo. El método inductivo de estudio es aquel que te lleva a ti a interpretar un pasaje viendo el detalle en particular hasta llegar a una conclusión o inferencia general. Eso es inducir. Nosotros no deducimos las verdades de la Biblia. Nosotros las inferimos. Nosotros las inducimos. Esto es importante porque justamente la deducción es el método que usan los falsos maestros para estudiar la palabra y para enseñarla. ¿Ven? Es un método que apela mucho a la lógica, pero hay verdades en la palabra de Dios que no pueden ser explicadas por la lógica. Es por fe que se explican. Es por fe. Y en esto nos ayuda mucho el método inductivo. El método inductivo básicamente le enseña a usted a observar con cuidado la palabra de Dios, a observarla cuidadosamente, a observarla con sentidos no solamente físicos, sino espirituales, a desarrollar percepción espiritual acerca de lo que ha leído, acerca de lo que ha escuchado. Luego le enseña a interpretar, ¿sí?, desde un punto de vista histórico, gramático. Le enseña a interpretar qué fue lo que el autor inspirado quiso decir en ese pasaje. Y tercero, le enseña a usted a aplicar esas verdades espirituales a su vida. Es decir, qué mandamiento, qué advertencia, qué consejo, qué promesa hay de Dios en este pasaje para aplicarlo a mi vida. De esa manera, el estudio pasa de ser sencillamente un estudio histórico, gramático, religioso, para convertirse en una verdad de aplicación y de utilidad espiritual para aquel que está estudiando la palabra de Dios. El hábito de meditar está sugerido 74 veces en la palabra de Dios mediante el vocablo hebreo Selah. Selah. Esto es un vocablo que se encuentra 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en el libro del profeta Habacuc. Selah, Selah. Los expertos, los estudiosos, comentaristas bíblicos han dicho que esta expresión tiene 3 significados. Una expresión que a veces ni la leemos. Pasamos por alto allí
cuando estamos leyendo el Salmo, la porción bíblica, y ni la leemos a veces. Pero resulta que los expertos, los comentaristas bíblicos han dicho que esta expresión se debe interpretar de tres maneras. Número uno, Selah es un silencio musical. Los que saben de música saben que hay lo que se llaman silencios en la música. ¿Sí? Hay silencios, ¿ve? En donde los instrumentos callan, el cantor, el intérprete, si es una pieza cantada, calla. Segundo, Selah es una expresión que nos habla de un momento para levantar nuestras manos, ¿sí? Levantar nuestras manos, ponernos incluso de pie, ¿sí? Y levantar nuestras manos al Señor. Si ustedes, por ejemplo, está interpretando un instrumento, si usted está cantando, si usted está leyendo un texto, en ese momento deténgase, levante sus manos, deje de estar tocando el instrumento que está tocando, deje de estar cantando lo que está cantando, levántese, levante sus manos al Señor. Y tercero, que es la explicación que más me gusta a mí, no solo es un silencio musical, no solo es un momento para pararse, levantar nuestras manos al Señor, sino para meditar en lo que ha escuchado. Meditar en lo que ha escuchado. Aparece esta expresión 71 veces en el libro de los Salmos. Y la invitación es para hacer esto. Cada vez que el salmista inspirado dice esto, haga lo que tiene que hacer en ese momento. No pase de largo, ¿sí? Haga lo que tenga que hacer, lo que dice aquí, el significado de esta expresión. Esto es lo que realmente significa meditar. Ya lo hemos escuchado, el profeta Habacuc también lo contempla 3 veces en el capítulo 3, que realmente es un salmo. La oración de Habacuc capítulo 3 es un salmo. Igual, haga lo que tenga que hacer, medite, ¿sí? Para que usted se ejercite. Recuerde que estamos definiendo la meditación como un ejercicio espiritual. Un ejercicio espiritual al igual que la oración, al igual que el ayuno, la vigilia, el estudio de la palabra de Dios. Meditar es importante entonces. Ante tantas referencias bíblicas que nos invitan a esto, por algo tiene que ser. Yo creo que es así. Es importante aprender a meditar porque realmente yo puedo asegurar con certeza de que son muy pocos los creyentes, son muy pocos los cristianos los que han aprendido a meditar. Número 2. El objeto de nuestra meditación. Es decir, en qué o en quién. La Biblia también nos muestra. Es Dios mismo. Dios mismo. Su carácter, sus atributos, su persona. Meditar en Dios es meditar en sus atributos personales. ¿Sí? Meditar en sus atributos personales. Meditar en sus nombres, por ejemplo. En sus nombres. ¿Usted sabe cuántos nombres de Dios están revelados en su palabra? ¿O usted cree que el nombre de Dios es uno solo? Dios tiene un nombre personal. En eso concordamos. Tiene un nombre personal. Pero en la Biblia hay por lo menos 72 nombres revelados de Dios. 72 nombres. ¿Ve? Esto es material suficiente para nosotros meditar. Meditar en Dios. ¿Ve? Meditar en Dios. Ese es el objeto primario de nuestra meditación. Dios, sus nombres, su carácter. ¿Sí? Eso. Las obras de Dios. Las obras de Dios. Esa es otra cosa en las que tenemos un llamado de parte de la palabra de Dios para hacer. Las obras de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuáles son sus obras? Aparte de la creación de todas las cosas. Él es nuestro creador. Él nos creó. Pero Él no se quedó allí. Las obras de Dios son grandes. Son muchísimas.
son numerosas. Un salmista declara que si se pusiera a contar las obras de Dios, serían innumerables. No le alcanzaría la vida para contar las maravillosas obras de Dios. Por ejemplo, la obra de la salvación, ese plan maravilloso que nos hizo conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El plan escatológico que tiene el Señor para nuestras edades. ¿Sí? Estudiar los pactos de Dios, cómo Dios pactó con el hombre. Estudiar las dispensaciones, los periodos administrativos que Dios trazó, ¿sí? Para la raza humana. Aunque algunos creen que Dios no es dispensacionalista, pero igual la Biblia lo revela. Así que, ¿qué hacemos contra la verdad? De que Dios es dispensacionalista, que Él es el economista del tiempo y de las edades. ¿Qué hacemos con esa verdad? Pues tenemos que creerla y desechar a aquellos que lo niegan, ¿sí? Porque no es una doctrina correcta, no es una doctrina recta, no es una doctrina sana. El decir que Dios no es dispensacionalista, eso es ir en contra de lo que la palabra de Dios ha revelado. Meditar en la palabra de Dios, Torah, profecías, escritos. Se debe meditar en los caminos de nuestra vida. Oiga eso, meditar en la palabra. Meditar en la palabra, pero la palabra de Dios, o como le llaman los hebreos, el dabar del Eterno, el dabar, porque es que la palabra dabar traduce eso, traduce palabra. ¿Sí? Traduce palabra. Pero es la palabra en boca del profeta, en boca del que la habla. ¿Sí? Es la palabra hablada, el dabar. Así como en griego decimos el rema, la palabra del espíritu, la palabra que viene del espíritu a nuestra boca. Esa declaración que hacemos, ¿sí? Ese dicho que hablan nuestras palabras, ese dicho de Dios es lo que se llama el rema en griego, pero en hebreo es el dabar. En esto hay que meditar, pero no solo hablarla, declararla, sino en lo que está escrito. Toda la Biblia comprende lo que los judíos llaman el Tanakh, que es un acrónimo para referirse a la Torá, a los profetas, el mensaje de los profetas y a las escrituras sagradas. A las escrituras, Torá, profetas y escritos sagrados, más las escrituras del nuevo pacto, lo que se llama en hebreo el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Las escrituras del nuevo pacto que comprenden los relatos evangélicos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis, el libro de profecía, el libro de la revelación de Jesucristo. En esto hay que meditar. 31.173 versículos que comprende la palabra de Dios para que usted y yo meditemos en ello. ¿Usted cree que nos alcanzará esta vida para meditar solo en la palabra de Dios? ¿Usted cree? Sin embargo, hay gente que parece que no tuvieran tiempo, ¿ve? Y cuando uno los llama a estudiar, a aprender la palabra, ¿ve? A meditar en ella, dicen que no tienen tiempo, que están muy ocupados en su trabajo, en sus ocupaciones, sus compromisos, y que por eso no pueden estudiar la palabra. Claro, cuando yo veo eso en la vida, trágicamente incluso de muchos ministros del evangelio, yo lo que veo es una crónica de una caída anunciada. Una crónica de una caída anunciada. Porque si usted se descuida como ministro de la palabra en el estudio de la palabra, usted está a punto de caer. Ahora, usted como creyente está llamado. Usted está oyendo aquí que este llamado no es solamente para los ministros de la palabra. Meditar en la palabra es un llamado para todos aquellos que son hijos de Dios. Se debe meditar en los caminos de nuestra vida. Los caminos de nuestra vida. Nuestro andar diario. En eso tienes que meditar. ¿Sí? En eso tienes que meditar. Porque muchas veces
el camino eterno por el cual Dios quiere que andemos, no estamos andando allí. Estamos caminando en caminos equivocados. Y a veces creemos, con toda sinceridad, creemos que son caminos agradables a Dios. Pero resulta que no. El proverbista Salomón dice, inspirado, hay caminos de nuestra vida que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice, es camino de muerte. Entonces, tenemos que meditar en los caminos por donde nosotros estamos andando para constatar que estamos andando por el camino eterno, el camino que Dios ha designado para cada uno de nosotros, hasta llegar a nuestra meta final. La palabra de Dios no avala la meditación en un objeto animado o inanimado, tampoco en la respiración ni en ninguna práctica metafísica, como la meditación trascendental o yoga. La razón es porque es peligroso. Así es. Practicar la meditación que practican, por ejemplo, los tibetanos. Practicar la meditación que practican los rosacrucistas. Practicar la meditación, por ejemplo, que practican los cabalistas, esotéricos, místicos del judaísmo. Esto no está avalado por la palabra de Dios. Practicar yoga, increíblemente conozco a muchos cristianos, aún pastores que practican yoga, porque supuestamente esto los relaja, porque supuestamente esto les proporciona descanso. Tengan mucho cuidado con esto. Esto no está avalado por la palabra de Dios. Los tibetanos, los orientales, en su mayoría, hindúes, budistas, practicantes del taoísmo, practican lo que se llama la meditación trascendental. Ellos se concentran en su respiración. Se concentran en su respiración hasta entrar en una especie de trance. Cuando un ser humano llega a estos niveles de meditación basado en la respiración, se expone al mundo espiritual de maldad. Y en el mundo espiritual de maldad ningún ser humano tiene poder, ningún ser humano puede vencer a un ser espiritual. Nosotros los seres humanos estamos rodeados de un mundo espiritual y la Biblia dice con absoluta autoridad que el mundo entero, esta humanidad está bajo el poder del maligno. Estamos en tinieblas, estamos rodeados de un mundo espiritual de maldad. Especialmente aquellos que no tienen a Jesucristo reinando en sus corazones. Aquellos que no han permitido que el reino de los cielos se entrone en su corazón. Estas personas están en oscuridad. Entonces, si usted entra en un trance, ¿ve?, para tener contacto, para invocar a estos seres, supuestamente para encontrar relajación, descanso, ¿ve?, usted se expone a un peligro. Porque en uno de esos trances usted puede quedar poseso y se puede morir. Se puede morir. Así es que no me venga con el cuento ahora de que es que a usted las técnicas del yoga le permiten a usted tomar control. No, señor, no crea en esa mentira. El que practica yoga llega un momento en que no tiene control sobre su mente, sobre sus emociones ni sobre su cuerpo. Y puede quedar poseso. Y un demonio puede tomar su cuerpo y lo puede desconectar. Puede romper la conexión espiritual que hay entre su cuerpo, su alma y su espíritu. Y usted se puede morir. Porque esto es lo que es la muerte. Separación del cuerpo físico del cuerpo espiritual. Y esto tienen poder los demonios para hacerlo. Así es que mucho cuidado. Mire, yo escuché por muchos años, cuando yo estaba jovencito, una serie que transmitían por una emisora radial, una cadena de emisoras radiales en Colombia, ¿sí? Los dueños son apellidos Tobón, los Tobón. Ahí había una serie, varias series yo me escuchaba, entre ellas dos eran mis favoritas. Una era Arandú, el rey, el príncipe de la selva, Arandú, ¿ve? Y su amigo, su aliado, su compañero Taolamba.
No sé si de pronto hay alguno aquí que me está escuchando y se acuerda de estas series. Estas series fueron muy famosas en Colombia, en la radio colombiana. Pero había la que más me gustaba. Calimán, el hombre increíble. Calimán. ¿Sabe? Yo escuchaba bastante esta serie hasta que con el tiempo entendí quién era Calimán y cuál era la enseñanza que yo estaba recibiendo por muchos años al ser un oyente fiel de esta serie. Calimán, un tipo según de 90 kilos de peso, una musculatura increíble, un hombre con un turbante y una esmeralda en el centro del diamante, del turbante, un hindú, era hindú, ¿sí? Y originalmente Calimán es el hijo de la diosa Kali. Y la diosa Kali es una diosa más del panteón de los hindúes. En otras palabras, es un demonio. Porque lo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles adoran, no son dioses, son demonios, dice el apóstol San Pablo. Calimán, el hombre increíble, tenía el poder de hipnotizar con sus inmensos ojos azules y penetrantes. Practicaba el poder hipnótico. Yo creo por eso en esto, yo creo que esto es real. ¿Ve? Calimán, el hijo de la diosa Kali, era un hombre que inclusive practicaba la meditación trascendental, practicaba las salidas en cuerpo astral, ¿sí? La que practican hoy los gnósticos y los rosacrucistas. Él era un hombre que se concentraba en la respiración, ¿ve? Y hacía viajes astrales, se metía en la mente de la gente. Calimán, tenga mucho cuidado, yo tuve que renunciar a todo esto porque yo aprendí mucho del hijo de la diosa Kali, Calimán, ¿ve? Y yo sospecho que hay en el pueblo de Dios mucha gente que está ministrada por estas enseñanzas, estas falsas doctrinas, ¿ve? Esta técnica falsa de la meditación trascendental, de la respiración profunda. La Biblia no avala, repito, ninguna de estas prácticas. Si usted va a meditar, aprenda a meditar en lo que hemos dicho. Ya hemos dicho 3 cosas en las que se debe aprender a meditar. ¿Cuáles son? Número 1, Dios mismo. Dios, su carácter, sus nombres. Segundo, sus obras, las obras de Dios. Tercero, su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Acaso no le alcanza esto para meditar? Y nuestro andar diario. Nuestro andar diario, nuestros caminos. Usted diariamente tiene que sentarse, tiene que parar y a la hora de acostarse medite en lo que usted ha hecho. Medite en sus caminos, qué obras ha hecho. Y póngase a cuentas con Dios. Tercero. Número 3. Los beneficios de la meditación. ¿Qué beneficios se desprenden de aprender a meditar? Mayor entendimiento y sensibilidad espiritual. Mayor entendimiento, mayor sensibilidad de lo espiritual. Es decir, de lo que no se ve. Mayor sensibilidad. Hay gente que escucha la palabra de Dios y cuando uno le dice, nosotros estamos rodeados de un mundo espiritual, ellos dicen, es que va, eso es mentira, eso es puro cuento. Eso es un paquito, porque son gente que creen que todo lo que existe es materia y racionalizan de esta manera, ¿sí? Dicen, no, todo está en la mente, eso no es verdad. Entonces piensan que esto es un paquito, es un cuento para meter un poco de pavor, de terror a la gente que oye, pero no, mi hermano, no es ningún paquito, no, mi amigo, no es ninguna historia terrorífica. El mundo espiritual de maldad es real. Ahora, ¿cómo nosotros nos convencemos de esto? Aprendiendo a ser sensibles, ¿ve? Sensibles espiritualmente, despertando nuestros sentidos espirituales. Y para esto hay que meditar. Cuando tú aprendes a meditar, te haces más sensible al mundo espiritual de maldad, al mundo espiritual inclusive de la luz. Es decir, te haces también sensible al mundo espiritual de Dios, a las cosas espirituales, al reino espiritual de Dios, al reino de la luz de Dios. Mayor desarrollo de virtudes emocionales y espirituales. Un mayor desarrollo de virtudes espirituales y emocionales, como por ejemplo, capacidad para intuir, capacidad para razonar,
capacidad para reflexionar, capacidad para inferir, capacidad para discurrir, capacidad para sintetizar. Todas estas cosas se despiertan. Virtudes espirituales como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la humildad, la templanza o disciplina personal. Todas estas son virtudes que se desarrollan cuando nosotros aprendemos a meditar. Es el resultado de ejercitarnos en la meditación. Éxito, victoria y bendición de parte de Dios. Así es, está garantizado el éxito. Está garantizada la victoria para todo aquel que aprende a meditar en lo que es correcto de parte del Señor. Inteligencia espiritual para tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Inteligencia espiritual. San Pablo dice inspirado que el hombre natural, es decir, el hombre que solamente cree que él es un ser psíquico, un ser emocional, un ser almático, ¿ya ve? Un ser psicológico o lógico. El hombre que solamente crea que es eso y no un ser tripartito con espíritu, alma y cuerpo, es una persona que no entiende la palabra de Dios. ¿Cómo la aprende entonces a entender? Cuando Dios lo resucita espiritualmente y sus sentidos espirituales son abiertos. Entonces Dios le da una mentalidad como la de Cristo Jesús. Una mentalidad espiritual. Los psicopedagogos modernos han dicho que hay un gran descubrimiento en la educación y ellos llaman ahora a este descubrimiento le llaman la inteligencia emocional, para referirse a esa percepción que tienen algunas personas para controlar sus emociones, sus apetitos, sus bajas pasiones y actuar de una manera moral y éticamente correcta. Inteligencia emocional le llama. Resulta que la palabra de Dios nos dice, San Pablo inspirado, en 2 ocasiones, hay 2 referencias bíblicas en las que Pablo el apóstol habla desde hace ya más de 2000 años de que los creyentes tienen lo que se llama inteligencia espiritual. Tienen inteligencia espiritual. ¿Sabe lo que es eso? Inteligencia espiritual es esa capacidad que Dios le da a sus hijos para entender su palabra. Es una iluminación sobrenatural del espíritu para que cuando tú leas la Biblia la puedas entender espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo dice que sus palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, Jesucristo declara que sus palabras son espirituales y proveen vida espiritual. Sus palabras. ¿Oyó? Lo que Jesús enseña, la doctrina cristiana, la doctrina judeocristiana apostólica es una enseñanza, es una doctrina espiritual, te conduce a la vida espiritual. También liberación de cargas, ansiedad, inseguridad, afanes, temores, inquietudes y todo aquello que oprima nuestras almas. Oiga eso, esto también es un resultado fabuloso de aprender a meditar. Cuando tú y yo aprendemos a meditar, esto se convierte en una especie de vía de escape para soltar cargas, inseguridades, afanes, temores, estrés y todo aquello que oprima nuestra vida emocional, nuestra vida mental. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros aprendemos a meditar, la meditación produce en nosotros una forma, un escape, una vía de escape para soltar cargas de opresión, para descansar en el Señor de toda opresión, para liberar tensiones, liberar cargas emotivas, cargas emocionales, sentimientos nocivos, mala leche como le llaman los mexicanos, mala energía como le llaman algunos. Todo esto sale cuando tú y yo aprendemos a meditar. Te vale la pena realmente aprender a meditar, pero a meditar correctamente, en lo que es correcto. Amén. Concluyo. Un cristiano alcanzará niveles espirituales sobrenaturales
si practica regularmente el hábito de meditar. Es sorprendente que los beneficios que se derivan de la práctica de este hábito trascenderá este orden temporal y la promesa de Dios para aquel que medita y tendrá efectos eternos. Amén. Efectos eternos. Pero hay que empezar, mi amado hermano. Yo sé que muchas de las cosas que usted ha escuchado hoy son nuevas. ¿Ve? Y a lo mejor no las comprende inmediatamente. Pero yo estoy orando al Señor para que Dios despierte su entendimiento. Dios despierte su limpio entendimiento y te dé comprensión de lo que estás oyendo y sobre todo aprendas a ponerlo en práctica. Porque cuando lo aprendas a poner en práctica, a ser un hacedor de la palabra y no tan solo un oidor de la palabra, tú vas a tener grandes beneficios en tu vida aquí, pero también en la eternidad. Los beneficios son eternos. Los beneficios son eternos. Yo quiero orar por aquellas personas que me han escuchado en el día de hoy y todavía no han reflexionado sobre entregar su vida a Cristo. Es el primer paso para nosotros tener victoria garantizada en esta vida y tener vida eterna. Si usted es una de estas personas, yo quiero invitarle para que se una conmigo en una oración de fe, invitando al Señor a que su espíritu entre a tu corazón. Y todos estos beneficios tú los aprendas y empieces a disfrutarlos. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios es invitar a Jesucristo a que su espíritu entre en nuestros corazones para que nosotros seamos renacidos espiritualmente y comprendamos lo que Dios tiene para nosotros. Esta es tu decisión, te invito a orar. Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo estas palabras. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu santa palabra. Reconozco, Señor, que soy un pecador y te pido perdón. Perdona mis pecados. Entra, Señor, en mi corazón, entra en mi vida. Te invito a entrar. Te declaro como mi Salvador personal. Y ahora, por la fe en lo que tú has dicho y has hecho en la cruz del Calvario, me declaro un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar, a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Declaro que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz para darme perdón, salvación, victoria y vida eterna. Gracias. Haz extensiva, Señor, esta bendición a todo mi círculo familiar. Ayúdame a ser un testigo para mi familia, un testigo de tu poder, un testigo de tu misericordia, de tu amor. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.